Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Ay, Tal. pasa, tío. Bueno, nada, es un placer estar aquí con semejantes bellezas humanas e interpretativas, Sobre todo eso. sobre Bellezas. todo eso. Bueno, cuento un poco así de presentación. Esta charla es una charla que vamos a tener nosotros cuatro, que somos actores, una charla entre actores y actrices, en el marco del Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares, de la edición, su séptima edición ya del 2020. Es un placer y un honor que Javier Martos, su director, y Jaime Triviño, de producción y organización, hayan contado con nosotros para bueno, tener una charla aquí un poquito como si nos estuviéramos tomando una especie de café, ese que nos tomamos de vez en cuando y disertamos sobre nuestras inquietudes como actores, y la traslademos pues al público de este festival de Casares. Este festival que, bueno, este año, esta charla además nos suena bastante, ¿no? Porque durante el confinamiento lo hemos tenido bastante en práctica con el Zoom, que nos han lobotomizado aquí con estos recursos de, de internet. Y bueno, pues eso, como estamos actualizados y vivimos el momento a momento, que nuestro sino, pues Casares nos ofrece esta posibilidad de, sin estar in situ, tener en la nube, en este metamundo extraño, esta conversación. Pues nada, después de esta disertación tan bonita que acabo de hacer de presentación de la charla, Y voy tanto. a pasar a presentar a las cuatro personas que estamos aquí hoy para hablar un poco del hecho actoral, ¿no? Así que, bueno, empiezo por Rocío, por mi querida Rocío Peláez. Hago una breve presentación, prometo que no voy a ser muy extenso y ya pasamos a meternos en faena. Muy bien. Rocío Peláez, de Priego, de Córdoba, quiso hacer su formación completa en la Escuela de Arte Dramático, pero el azar le jugó una mala pasada y en el mismo día de la prueba de acceso a la escuela le llamaron de Arrayán, esa mítica serie de Canal Sur, que todo el mundo la conoce en Andalucía, y bueno, pasó a formar parte de su elenco. De ahí enganchó con Yo Soy Bea, y estando en Madrid, pues aprovechó para poner un poco ya en orden esa cosa que tenía de formarse, y se formó en la escuela de Juan Codina. Eh, Tiene una maravillosa experiencia con el cine a través de Álvaro Vejines y Su Mundo Cuadrado, y bueno, ha trabajado muchísimo también en teatro, en televisión, como yo digo, entre otros con el gran Emilio Gutiérrez Cava, eh, Maestro. en teatro, ¿no? Qué guay. Sí. Digo, tenemos a Carolina Rubio, que es natural de Antequera, de Málaga. Se Oh, forma en el laboratorio de teatro de William Layton y sus primeros trabajos en teatro fueron, entre otros, Nápoles Millonaria, con el que tuvo la oportunidad de viajar a Los Ángeles y participar en el festival de la Bilingual Foundation of the Arts, donde se alzó con el premio, con esa maravillosa obra, Nápoles Millonaria, y ha trabajado, bueno, es una prácticamente fija de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. En El Secreto de Puente Viejo ha coincidido, yo creo que todos los que estamos aquí hemos currado en El Secreto de Puente Viejo, Sí, no. eh, en diversas series de televisión y en cine, por ejemplo, muy recientemente ha estrenado en el Festival de Cine de Málaga Mi Gran Despedida, una película de Antonio Hens. Y bueno, como es un culo inquieto, como antes yo hablaba con Jaime, no ha esperado nunca a que le lleguen, bueno, los trabajos, y ella no ha parado de hacer cosas para microteatro, para cortos. Actualmente tiene un corto dando bastantes vueltas por ahí por festivales. Y dentro de muy poquito presentará Mujercitas en el Teatro Español, entre otras con Ingrid García Johnson, Paula Muñoz, etcétera. Y pasamos al sector masculino, con Víctor Castilla, que nació y se formó en Málaga. Tiene grabaciones suyas con 6 años, haciendo monólogos a cámara. Amplia experiencia en el audiovisual y teatral, en todo tipo de géneros y tipologías de personajes. Especialista en acentos, en castellano y en inglés. Toca el piano, la guitarra,
y recientemente he interpretado un personaje fijo en esa serie maravillosa de autor, ¿no? que por primera vez tocan en televisión española haciendo apuestas ahí firmes, en Malaca con su personaje el suizo, que ha tenido bastante relevancia. Y bueno, y Víctor también es un incansable de los cortos, lo poco que he visto, no has parado de hacer cortos desde que empezaste a formarte y bueno, mucho tiene que ver eso con este festival. Y yo me he dejado, yo soy Fran Cantos, me he dejado un poco el trabajo por hacer, soy de Coín, de Málaga, me formo junto con Carolina también en en el laboratorio de teatro de William Layton, he hecho fundamentalmente teatro. Actualmente me encuentro de gira con Jauría, una obra del Teatro Pavón Kamikaze, que es teatro documento, que versa sobre los juicios de la manada. Y también he tocado la televisión bastante y cortos. Recientemente he trabajado en Mentiras de Antena 3, de A3 Media, y muy recientemente una producción para Movistar Plus, que es Paraíso, dirigido por Fernando González Molina. Y, ¿por qué no decirlo, ya que estamos? Después dicen, ¿por qué no has dicho esto? Y este año me dieron el premio como mejor actor de reparto por la Unión de Actores por Jauría, precisamente. Muy bien. Y un Max Bueno, también tenéis. y el Max, que lo recogimos la semana pasada, recogimos un par de Max por Jauría, por mejor adaptación teatral para Jordi Casanovas y por mejor espectáculo teatral para Jauría. Toma ya. Toma Toma ya, ahí. vamos. Y nada, bueno, he hecho las presentaciones. Si queréis comentar algo más en esto, yo he hecho así una breve presentación. Yo quiero decir que yo también hago una paella buenísima, que creo que es Maravilloso. lo importante. Fundamental, hay que... Cordobesa, pero bueno, podemos echar a pelea a tu paella, mi salmorejo. Pues seguro que ganas tú. Bueno, pues os propongo, ya que esta charla es entre actores y el público de este festival nuevo cine andaluz de Casares tiene un público muy diverso, un público muy especializado en cine, pero también un público más generalista, ¿no? Donde acuden o a interesarse sencillamente, a pasarse para ver las propuestas que nos surgen a los creadores, ¿no? Y a lo mejor hay alguien por ahí que también se está planteando ser actor o tal. Entonces no sé si... Os propongo, bueno, que hablemos un poco de nosotros y cómo llegamos a esta profesión. Así que, bueno, cómo llegamos cualquiera de nosotros a esta profesión, cuáles son los primeros pasos, si alguien se atreve, Pues venga, me lanzo yo ya que he tenido el honor de ser la primera presentada. Pues en mi caso sí que es un recorrido muy poco común, ¿no? Como tú bien decías, Fran, mi intención era estudiar mis 4 años de carrera. Lo que pasa que, bueno, yo empecé a hacer teatro en Priego desde muy pequeña, que yo sí que sería una recomendación a alguien muy joven o a alguien que esté interesado en adentrarse al mundo de la interpretación, que yo creo que la manera natural es el teatro, ¿no? Porque es lo que primero a un actor le va acercando al teatro. Leer teatro, por ejemplo, es algo muy interesante y que te va a servir de mucho y te va a ir formando como actor. Y yo tuve esos primeros pasos en un grupo de teatro de aficionados, donde empecé pues con 14 años, representábamos 2 obras al año, y de una manera muy casual a mí me dieron el teléfono de la directora de casting de Arrayán, de esa serie mítica y maravillosa, donde conocí Victoria Mora. a ti, a Fran Canto, lo conocí, a Jaime Triviño también. Y bueno, pues yo me presenté sin ninguna intención, era más como casi un juego para mí que otra cosa, y un año después, estando en la escuela de dramático, me llamaron, ¿no? Entonces, bueno, para mí sí que fue un momento de mucha duda, porque yo tenía muy claro que yo me quería formar y no sabía si era el momento para empezar a trabajar, pero precisamente un profesor de la escuela me dijo, para formarte siempre va a haber tiempo, el trabajo no siempre llega, aprovecha la oportunidad y ya tendrás tiempo de formarte. Entonces, bueno, yo empecé La casa por el tejado, empecé en una serie diaria en la que había que estudiar mucho, se hacían muchas secuencias, fue una formación brutal, espectacular, además me cuidaron mucho, yo era muy jovencita, me sentí muy cuidada por todo el equipo de Arrayán,
Y luego, pues bueno, yo notaba que como actriz tenía unas carencias, porque cuando las musas no vienen, ¿no? La musa está muy bien y a veces llega la inspiración y a veces no. Y entonces, en ese momento en el que yo veía que tenía carencias y que yo no tenía herramientas para afrontar ciertos trabajos ni ciertos momentos en los que una, pues no siempre, como digo, pues está inspirada. Y tuve la suerte ahí de dar con un buen maestro, eso es fundamental, fundamental, encontrar un buen maestro que a ti te sirva. No existe el mejor ni el peor, existe el maestro que a ti te sirve, el método que a ti te sirve. Y eso es lo fundamental y eso es lo que yo animaría a cualquier persona que quiera adentrarse en el mundo de la interpretación, que sea curioso, que lea, que busque, que no tenga ninguna verdad como verdad absoluta, que se pueda además ir cambiando de verdades continuamente y no pasa nada. Total. Pero yo creo que la curiosidad, leer mucho teatro, leer mucho en general, ver mucho cine, todo ese tipo de cosas, antes de que quizá llegue el momento de formarte o de trabajar, todo ese tipo de trabajo, si ya lo llevas hecho, te va a servir de mucho. Y aparte una gozada, claro. Bien dicho. Vaya chapa, es chapo. Lo primero. Maravilloso, maravilloso. Bravo. Muy bien. Carolina, Bueno, Víctor, pues venga, me lanzo. Pues yo empecé en esta profesión un poco por algo terapéutico, porque yo era muy pequeña, tenía 10 años, yo me meaba encima, me daba vergüenza hablar con la gente, era horrible, no quería hablar con nadie, me daba vergüenza pedirle a la profesora ir al baño y me meaba encima, entonces mi madre, la pobre, me apuntó a todo lo que había y por haber me acuerdo que me llevaba al teatro y yo recuerdo que vi un espectáculo del Brujo y le dije a mi madre, mamá, ¿por qué no me apunta a teatro? Y de repente me apuntó a teatro en Antequera, en la Casa de la Cultura, y yo sentí que algo me hizo clic dentro, vamos, que me amarracheaba y no dejé, como que fue algo muy terapéutico para mí. Entonces, de repente, conforme iba yo en el colegio y seguía yendo a clases de teatro, me di cuenta de que eso podía ser una profesión y una forma de vida. Entonces, yo decidí que yo quería hacer eso. Y ya, pues, me quería ir a Madrid a toda costa, yo no quería quedarme en Andalucía, en Antequera, y me fui a estudiar a Leyton, que fue donde conocí a Fran, que fueron 3 años maravillosos, maravillosos, que fui muy feliz, aprendí mucho y como dice Rocío, me empapé mucho con la tarjeta de Leyton, iba a ver todos los espectáculos, porque realmente creo que es muy importante. Si quieres ser cocinero, pues tienes que meterte en cocina y tienes que probar platos. Entonces, si tú quieres ser actor, pues no vale con estar en el sofá de tu casa y ver Netflix y poco más. Tienes que culturizarte, empaparte. Entonces, yo me vine a Madrid, hice todo eso y ya pues empecé a trabajar en teatro sobre todo. Ya empecé a hacer, hice La Ola, hice Cerda y empecé como entre la Compañía Nacional y empecé como a enlazar cosas desde una base, como ha dicho Rocío, que yo opino igual, que es el teatro, que creo que te da, bueno, que te da, hay gente que le da y gente que no le da, a mí me dio y estoy feliz y contenta. Y de ahí pues empecé, y a la gente que quiera dedicarse a esto, pues mucha ilusión, muchas ganas, mucha paciencia y disfrutar el proceso y el camino porque nunca se sabe. Muy bien Ay. dicho. Oye, esto no es un interrogatorio, ¿eh? O sea, sentiros libres de contestar. Te iba a pasar la palabra a Víctor por si querías comentar también, pero Bueno, evidentemente esto es libre total. bueno, yo a quien quiera dedicarse a esto, le recomendaría que se apunte al gimnasio, antes que nada. Y Que, consigue muchos followers. exacto. Instagram. Que se vaya mucho de fiesta, que se drogue mucho, pero drogarse sin ningún tipo de medida. O sea, cocaína de broma, ¿te imaginas? Que beba mucho alcohol, Que beba alcohol, que haga mucho la pelota a los productores, que que tome se mucho batido de meta... proteína, mucho... Claro, y leer nada, que no lea absolutamente nada, porque eso de que un actor tiene que ser una persona inquieta y versada es mentira. O sea, con tener unos buenos pectorales es Exactamente. más que suficiente. Ya está bien, por favor, de pedirnos que leamos y que seamos personas válidas y que aportemos cosas a la sociedad. No estamos aquí para aportar nada a la sociedad. Estamos aquí para lucir unos abdominales, fruto de comer mucho brócoli y, Sí. y hacer mucho cardio. Ya, en fin. Ya está. Ya con esto. La verdad es que Carolina y Rocío lo han expresado tan bien que yo poco más tengo que aportar a lo que han dicho. Estoy totalmente de acuerdo con todo. Me gustaría hacer también un apunte
si me permitís, que creo que otro aspecto que da muchas tablas, que sirve mucho para dar visibilidad, para aprender y todo, es el mundo también de los cortos, que además este festival da un valor muy importante, y creo que lo de los cortos también es fundamental, porque es una manera de probarte, tanto con el equipo como a ti mismo. Suelen ser experiencias muy gratificantes, tienen visibilidad porque va a festivales, y es también una manera muy bonita y muy útil de meterte un poco ahí cabecita a empezar a trabajar. O sea, que Vale. el festival por dar visibilidad a estos trabajos, que hay cosas tan maravillosas en el mundo de los cortos, que es una maravilla que se puedan todavía ver en cine. Totalmente, y bueno, que no responden a un formato establecido de que, bueno, aparte por la dificultad económica y por las dificultades técnicas de tener que desarrollar una historia en 90 minutos, hay muchas cosas que se pueden desarrollar perfectamente, como hay propuestas de festival en 30 segundos, en 3 minutos, en 5, en 10, en 15 o mediometrajes, ¿no? No sé, que no todo tiene por qué ser Hora y media. un tiempo determinado, ¿no? Establecido como es el cine. También yo, o sea, me sumo a esta cosa de la formación, que yo creo que para mí el teatro es de alguna manera también digamos, la madre de nuestra profesión, pero evidentemente se puede llegar desde muchos sitios. Yo creo que sí, que las tablas te dan también ese contacto con el público, ese saber cómo se respira, los tiempos, no sé, trabajando y formándose. Pero muchas veces incluso trabajar, lo digo desde mi propia experiencia, la propia inquietud te lleva a que a lo mejor te da palo empezar, ya sea por estas cosas que te imponen un poco de estudia otra cosa primero y después te metes en esto, porque el futuro es muy incierto dentro de esta profesión, ¿no? Yo en mi caso, como era tan incierto y no me atrevía a lo mejor a empezar a formarme como actor, tuve la oportunidad de engancharme en Arrayán precisamente, que es donde conocí a Rocío, como técnico. O sea, yo he trabajado como pertiguista durante 3 años, yo he sido técnico de sonido. Muy bien. Esa inquietud me Desde lleva abajo ahí aprendiendo, muy bien. a muerte, ahí Claro que bloqueando sí. la espalda. Fran, y también eres perito, ¿no? ¿Cómo era eso? Bueno, eso sí, los caminos te llevan por senderos, tal. Sí, yo soy topógrafo. Yo curré como topógrafo durante también 3-4 años. Y después de eso, de hecho, me atreví a dejarlo y a meterme dentro de Arrayán, dentro de la parte técnica, por empezar a tomar contacto, que no sabía ni que iba a derivar en esto de la interpretación, ¿no? Que sí que me llamaba la atención, pero bueno. Y bueno, y efectivamente, o sea, yo creo que hay que formarse, pero nunca tampoco tomar como dogma de fe ninguna formación. O sea, yo creo que evidentemente hay que buscar... Y hay que buscar eso, tu maestro, tu tal, ¿no? Por mucho que te hablen de que una persona es maravillosa, lo mismo tú no encajas con su forma de expresarse, de comunicarse, o sencillamente, bueno, las personas no siempre tenemos la misma química y no hay por qué encajar en ningún sitio, ¿no? Total. Bueno, pues, no sé, hemos hablado un poco de cómo llegamos a esto, que coincidimos todos de alguna manera en la formación y tal. Acabo de recordar que no sé si hay una cosa que hemos comentado, que eso lo decía Alberto San Juan, lo dice en un documental que no sé si habéis visto, que se llama Écuba. Sí. Que él habla de que me parece un consejo buenísimo para el que está empezando en esto, es que en lugar de esperar a que te llamen, que cojas tú a tus 2 o 3 compañeros con los que más feeling tengas, como tú has dicho, y que te montes tu historia, que te montes tu compañía, que te hagas tus cosas. Que busques gente con las que tengas afinidad. Y también esto me mola porque sirve para quitar ese cliché de que este es un trabajo muy competitivo y no sé qué. Y yo creo que es todo lo contrario, que es un mundo que exige que tú te formes tu propio grupo, tu propia comunidad, ¿no? Tu grupo, tu red de apoyo, tu gente con la que hacer cosas. Creo que es más sano pensar así que no pensar que tu compañero te va a quitar el trabajo cuando es mentira, porque... Completamente. De hecho, al menos en mi experiencia, yo creía que era un mundo mucho más así cuando empecé en esto, y de hecho competitivo, pero incluso por las exigencias propias, ¿no? Más allá del mundo en el que te ibas a meter, te enfrentabas. Y lo que yo me he encontrado mayoritariamente es todo lo opuesto. O sea, yo me he encontrado un mundo en el que hay muchísima generosidad y muchísima confianza por parte de directores, de compañeros, a que te
te impliques a conseguir cosas cada vez más difíciles sobre ti, ¿no? Tanto por personajes que estén más cerca de ti y te cuesten trabajo precisamente por eso, porque te involucran en algo personal, como personajes que absolutamente tienen nada que ver contigo, ya tengan por una cuestión puramente formal o psicológica, ¿no? No sé. Sí, De hecho, sumando un poco lo que está diciendo Víctor también, yo tuve una experiencia que fue muy bonita, muy enriquecedora y muy loca, porque hicimos un montaje con la Escuela de Codina, que lo dirigía Juan Codina, hicimos un montaje de Alicia en el País de las Maravillas, y nosotros éramos un grupo que creo que éramos como 13 actores, cada uno con su vida para buscarse las papas por donde podía, porque no todo el mundo estaba trabajando como actor, y el único momento que podíamos todos quedar para trabajar era a partir de las 12 de la noche. O sea, nosotros ensayábamos a las 12 de la noche, a la 1, a las 2. Era muy loco porque, claro, a esas horas está entre cansado, con pavo, pero como bien dice Víctor, hay una necesidad de encontrar gente afín a ti, de trabajar, de investigar, de hacer cosas. Y yo lo que vengo a decir con esto es que nos podemos poner muchas excusas, porque siempre no, es que no tengo tiempo, es que no tengo tal. Se puede sacar tiempo y siempre se puede encontrar un momento de, pues eso, de encontrar un lugar y unos compañeros con los que puedas compartir algo, aunque incluso no vaya a mostrarse, no se vaya a representar. En este caso, bueno, tuvimos pocas funciones, pero se llegó a representar. Pero sí es importante hacer, pues sobre todo para esta, porque va a tener tantos momentos de no currar que como no tengas bien la cabeza, es que te hunde. Entonces es importante, yo creo también, por supuesto, disfrutar cuando estás trabajando, pero también disfrutar de los momentos de parón y decir, ostras, ahora que tengo tiempo voy a aprovechar para hacer aquello que nunca puedo, o voy a aprovechar para irme al campo, para leer lo que sea. Pero sí que es importante, yo creo, gestionar los vacíos con lo que queramos para que no sea, no tengo curro, me quedo en casa, estoy así, se me viene la casa encima. No, por Dios, eso es horrible. Completamente. Total. Y en cuanto a lo que decía Víctor y Rocío, lo de crear tu grupo con el que tú te sientas a gusto y no esperar a que te llame, que a veces te llaman y oye, una coge el teléfono y se vuelve loca de contenta, pero a veces no sucede y yo creo que es muy importante tener alguien con quien te sientas a gusto y crear cosas. A mí, por ejemplo, me pasaba que a mí me gusta escribir, pero me sentía como una impostora, una intrusa que no pintaba nada escribiendo y de repente mi amiga me animó, venga, escribe un corto y como decíais antes, el corto hicimos un corto y maravilloso, estupendo, ha estado rulando por ahí y contentos y al final es aprovechar los momentos de que se te viene la casa encima, que a veces está muy bien porque surgen cosas súper interesantes y si la casa no se te viniera encima, pues no hubiera surgido. Y disfrutar de esos momentos con paciencia y rodeándote de gente maja que está ahí creando contigo cosas que te interesan y te llenan. Y como también apuntaba antes Víctor, conseguir cada vez más seguidores de Instagram y Eso es súper importante. Eso... Mucho hashtag, mucho hashtag. Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante. De medio millón para arriba. Bueno, hay un momento que claro que esto está muy bien lo que estamos contando, pero para iniciarnos profesionalmente, digamos, puramente, o sea, también hablamos de tener un sustento, ¿no? Que no sea solo alimentar el alma, que eso es maravilloso y está muy bien. Pero esos primeros trabajos o ausencia de trabajo en los que para trabajar, porque ya empiezas a apuntar a lo mejor que tienes manera, que tu inquietud está por encima de todas estas cosas y quieres dedicarte un poco más o de lleno en esto, pero hay un momento ahí que hay un círculo vicioso en la mayoría de los casos, que es que para empezar a trabajar, para tener un representante, esta figura que también están, a veces la ansiamos tanto o depositamos demasiada confianza en ella, que te piden tu book, tu videobook, cómo te haces un book, porque todo el mundo se hace un book inicial que es lo peor del mundo, que dices tú, pero ¿por qué te haces esas fotos, no? O de dónde sacan material al principio de trabajo, de escenas, ¿no? Para poder montarte ese primer videobook y cómo se hace ese primer videobook, ¿no? Porque al principio, al menos en mi caso, me resultó
yo que me lo tomé con bastante calma, medio fluí bien, pero algunas veces es un camino bastante tortuoso porque nunca se sabe tampoco muy bien qué es lo que quieren ver de ti, ¿no? Porque de repente hay unas figuras ahí que son los directores de casting, ¿no? Que quieren ver un algo en ti para que te llamen para los trabajos. No sé, ¿cómo vivisteis este momento de alguna manera iniciático en la cuestión profesional de nuestro curro? Pues yo la verdad que lo mío fue un poco extraño, porque yo conforme estaba preparando mis exámenes de selectividad, yo estaba buscando representantes de Antequera. Yo me metía en Google y ponía representantes y yo escribía a todo el mundo diciendo que iba a llegar a Madrid y que yo necesitaba un representante con todo mi jeto. Y entonces empecé con un señor y ahí no tenía ni videobook. Pero luego me acuerdo que mi primer videobook fue como, pues me escribí una escena y me grabé con una amiga y un plano contra plano y salga el sopor Antequera, que esto es lo que hay. Yo al final creo que nos rayamos muchísimo con el videobook, yo la primera y ahora me lo estoy cambiando y nada me parece bien. Y es como, es que mira, si me quieren ver, un plano, un contraplano, que da igual. Yo creo que es estar contento, estar orgulloso de lo que muestras y que no, creo que no hay una fórmula para decir si lo hago así, me quieren ver o no me quieren ver. Y la figura del repre, pues yo creo que al final es hacer un equipo. Y ellos trabajan para ti y tú trabajas para ellos también e ir ahí mano a mano y siendo muy honestos y muy sinceros el uno con el otro y muy abiertos y hacer equipo. Más que depositar todo en el repre, yo creo que hay que hacer un equipo. Y los castings y lo de eso, pues yo ya he llegado a un punto en el que digo, mira, yo voy a un casting, yo me lo voy a pasar bien, esta soy yo. Y ahí, antes cuando empezaba sentía que me hacían un favor por verme y es como que no me hacen ningún favor. Tú me necesitas y yo te necesito. Esta soy yo. Voy a dar la mejor versión de mí, me lo voy a pasar bomba y tata. Si te intereso, me llamarás. Y es que si no te intereso, no te voy a interesar. Lo hago bien, lo hago mal, lo hago regular, porque yo soy yo. Entonces yo ya voy a la prueba diciendo, pues mira, voy mona, me lo preparo bien, me lo paso bien. Si te interesa será maravilloso, si no, nos vemos en otra. Porque si no, nos vemos en tarumba. Claro, es que muchas veces el casting, ya por la experiencia que llevamos todos, el casting muchas veces no depende casi ni de lo bien que lo has hecho. Lo mismo lo has hecho maravilloso, pero es que te quieren rubia y tú eres morena. O tal, ¿no? Que muchas veces, o sea, por bien que lo haga, ya hay una idea prefijada que incluso es cambiante, porque a mí me ha pasado también, cuando estas cosas de la supervivencia, de tener que hacer mucha publicidad también y tal, de buscar un actor de 50 años y cogerme a mí con 30 y pocos, ¿no? Porque de repente les encajaba a la perfección en lo que ellos querían contar. Entonces, bueno, no sé. O ser demasiado guapo, que un día tú y yo lo hablamos y a ti te pasa también, ¿verdad? Que eres demasiado guapo. A mí es una guapo constante, Víctor. Yo creo que estamos los dos tocados por la misma maldición. Que... Estáis encasillados. La guapura. El antiguo. Sí, es una putada, pero bueno. Se convive con ello y ya está. No pasa nada. También, a lo mejor por si hay gente que no sepa muy bien lo que es la figura del representante, porque nosotros estamos muy familiarizados, pero el representante básicamente lo que hace es que ayudarte a que tú accedas a los castings. Él se va informando de los posibles castings que hay, de los trabajos. Ella o él te da acceso al casting y una vez que ya te han cogido en un trabajo, se dedica pues a desde negociar sueldos, las condiciones laborales, a nivel administrativo también te echan la mano. Leer el contrato, que eso no hay quien se lo lea. Leer el contrato por ti, que eso es algo maravilloso. ¿Verdad? Y bueno, como bien decía Carolina, yo creo que lo más importante es confianza. Para empezar, esto es como una relación de pareja. Yo tengo mucha suerte porque yo empecé con la misma representante y llevo 15 años con ella, que es Sonia Baena, que es además su familia de mi pueblo, cosa muy loca de la vida. ¡Viva Priego! ¡Viva Priego! Y entonces, pues, una pasa por muchos momentos, porque hay veces que no suena el teléfono, es que mi repre no me busca casting, es que no sé qué. Muy importante, tener paciencia. Esto es
de ir sembrando poco a poco, poco a poco. A lo mejor ese casting no te han cogido, pero han visto algo que les gusta. Y a lo mejor dentro de 3 años, esos mismos que te hicieron el casting, te llaman. Y luego otra cosa que sí que me gustaría comentar con vosotros a ver qué opináis, porque yo sigo muy en contacto en la escuela de Codina, me gusta mucho seguir la escuela, ver a los chavales que empiezan, recordar por qué yo empecé, las ganas, la ilusión. Y yo sí que veo desde hace un tiempo como cierta ansiedad Sí. por trabajar ya, conseguir representantes ya y todo ya. Y creo que esa prisa es contraproducente, porque tú a lo mejor llamas a puertas a las que no estás preparado para que te abran, te la abren y esa misma puerta se te puede cerrar para siempre. Entonces es muy importante que no sientan, yo lo he sentido también, pero es muy importante que sientan que no pasa nada, que tú no estás perdiendo el tiempo, te estás formando, estás dando escalones para llegar fuerte, para llegar tranquilo, para llegar bien y para que cuando se abra la puerta te la comas con papa. O sea que eso yo creo que es importante también el tema de trabajarse la paciencia. Sí, es que yo es que creo que hay mucha gente que se mete en esto no porque le guste crear personajes, ni porque le guste contar historias, ni nada. Hay gente que se mete por esto porque le gusta solo la recompensa, ¿no? Le gusta la visibilidad, el glamour y todo eso. Y yo creo que eso se nota mucho en las escuelas, ¿no? Como se distingue muy bien a la gente que disfruta del proceso y a aquellos que solo quieren el resultado. De hecho, yo hoy día, honestamente, la mitad de las cosas que hago, yo las hago por dinero, pero te quiero decir, a mí me gustaría muchas veces, más que estar en un rodaje, que también me encanta, o me gustaría más estar en un aula practicando la animalización, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Eso me llenaría más que no estar en una serie de no sé qué, de hostias. Y hay gente que es lo contrario, ¿no? Que quiere directamente lo segundo y lo primero lo desprecia. Y luego se echa un montón de menos ese Claro. trabajo. Sí. Sí, porque además creo que lo bonito de nuestra profesión es precisamente el indagar, ¿no? Y el buscar qué parte de ti hay del personaje que tú estás haciendo, incluso redescubrirte y darte de repente un hostiazo, ¿no? Con la realidad, porque a lo mejor tienes más de ese personaje de lo que tú te esperabas. O nada que ver, ¿no? Y sencillamente recorrer, bueno, pues tus propias entrañas psicológicas y redescubrirte y encontrar nuevas versiones de ti o nuevos mundos posibles, ¿no? Que creo que es la parte, a mí al menos la que más me gusta de esta profesión, esas dificultades por encarnar el personaje con la mayor verosimilitud. Claro. O crear un personaje basándote en este mechero, por ejemplo. Por ¿No? ejemplo. Ese tipo de historias que dicen, mira, claro, el personaje es muy duro de cabeza, pero luego el cuerpo es más azul, es más agua, pero luego aquí tiene estas letras porque hay una parte de él muy pura incrustada en esa... ¿no? Ese tipo de historias tan guays que luego ya no las puedes hacer nunca porque nadie te deja. Total. Tú vas allí y tal, no sé qué, te maquillan, te visten, di tu frase, ponte aquí y a la mierda. De Y que hecho, haya mira, gente que solo quiera eso, me parece brutal. ahí va una de las cosas que yo tenía apuntada, que no sé si me salto otra, pero bueno, como estamos libres, cada uno que proponga también. Hay una cosa de esto que has dicho, Víctor, Sí. que claro, yo por ejemplo, yo soy muy de teatro, entonces claro, yo casi también, aunque cada vez hago más tele, más cortos, más... yo las preparaciones, claro, hay una diferencia muy grande, no sé, lo lanzo para que la gente que nos está viendo, hay una diferencia muy grande en la preparación de un personaje, en la creación artística del teatro respecto al cine, a la tele, y son los tiempos, fundamentalmente, ¿no? Es el tiempo que tú tienes para investigar y para crear tu personaje, hacer esa famosa palabra que es el arco del personaje, que el arco no es otra cosa que dónde empieza y dónde acaba y qué es lo que pasa en medio, ¿no? Que, no sé, ¿cómo vivís vosotros muchas veces también esta cuestión de la preparación de los personajes para los trabajos del cine o de la tele? Porque por meter un poco y también en mi idea, y corregidme si no tenéis la misma percepción, pero en el teatro hay por norma general 1 mes y medio de ensayo. Eso es como el estándar. En la tele muchas veces no hay ningún tipo de preparación. Ha sorteado, muchas veces, que es la mayoría, ha sorteado un proceso de selección, que es el casting,
llegan, te cogen, te hacen unas pruebas de vestuario, de maquillaje y tal, y te sueltan el primer día de rodaje. Todo el proceso de creación que tú tengas del personaje, el que hiciste a lo largo del casting, que tampoco te dijeron si iba por ahí concretamente tu personaje, vieron algo en ti, te cogieron, pero después tampoco suele haber un proceso de preparación con director y tal. Y en el cine sí es verdad que sí hay un poco más de margen de estudio del personaje y de la creación del personaje, pero tampoco es un tiempo muy amplio. Entonces, ¿cómo lleváis esta cuestión creativa? Porque es una apuesta personal muchas veces, un riesgo que a lo mejor te lo cambian 5 minutos antes de grabar. En ese sentido, como tú estabas diciendo, Fran, yo creo que es importante cuando va más a tele, que van a piñón, llevar una propuesta, pero no ir súper cerrado porque te la pueden cambiar en un momento y como esté muy ofuscado, no sale de ahí. Yo creo que eso en tele es importante, ir como con la mente muy abierta y para que te puedan moldear y tú dejarte un poco hacer, pero teniendo claro la propuesta que tú quieres llevar. En teatro, claro, tiene mucho tiempo para investigar, con lo cual durante el proceso, que es algo muy gustoso, va descubriendo el personaje poco a poco con los compañeros, con el director. Y en cine, mi experiencia, que yo hice una película que se llama Mundo Cuadrado con Álvaro Vejines, que es un ser maravilloso. Y, por ejemplo, con Álvaro, él trabajó mucho con nosotros, ensayó mucho, fue creando los personajes con nosotros, pero es que la mayoría de las veces el problema es el tiempo. No hay tiempo real para hacer eso. Con lo cual, uno tiene que ser muy currante en su casa e investigar por su cuenta para que luego el momento del ensayo lo aproveches al máximo. Uh-huh. También creo que es porque en España, sobre todo en la televisión y el cine, sé que esto suena muy duro, pero lo que buscan no son actores. O sea, buscan criaturas, entes, que encajen ya en los personajes, pero no buscan que tú seas de Málaga e interpretes a un gallego o cosas así. O sea, yo, por ejemplo, que me encanta, yo soy un obseso de transformarme total y absolutamente en cada personaje todo lo que me dejan, pero a menudo te encuentras que en los trabajos en los que te pagan, lo que quieren es que hagas de alguien de tu edad, con tu voz, con tu clase social y tal. Y bueno, es verdad que es un poco frustrante, pero como ha dicho Rocío, también depende mucho de ti, de que tú le des la vuelta a todo eso y que tú digas, no, pero yo voy a trabajar otra voz, otro acento, otro cuerpo. Pero es verdad que es complicado. En teatro no, esa es la maravilla del teatro, ¿no? Pero en televisión y en cine eso te lo permiten menos. Ahí sí que tienes tú que esforzarte para convencer a quien te ha llamado para hacer algo distinto. Ya ves. Y lo peor, ¿verdad? Y lo peor de todo, que es lo que a mí muchas veces me mosquea, es que son los propios directores de casting los que esto lo dicen abiertamente, en plan de no, nosotros, el personaje es cojo y tiene tal edad, pues nosotros buscamos a alguien así. O sea, no buscamos a un actor que construya ese personaje, sino a alguien que ya sea así, lo cual me parece Una vuelta al neorrealismo, surrealista. ¿no? O sea, muy absurdo, ¿no? O sea, si para hacer de pescaero llamas a un pescaero, pues entonces ¿de qué sirve nada de lo que hacemos? Pero bueno. Yo personalmente, ya sea cine, teatro o televisión, intento no pensar en tiempos porque a lo mejor pensar que tengo poco tiempo me crea un poco de angustia. Yo intento llegar al primer día y con mi trabajo hecho, lo que yo creo que es y lo que no, ya sea el medio que sea, y luego pues me dejo moldear, como dice Rocío, que creo que es súper importante, independientemente del tiempo que tenga para ello. Es verdad que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, en tele tienes que ser más resolutivo y en teatro pues te permites más ir un poco viendo, aunque también te puedes encontrar con un director que tiene muy clara la partitura y tú quieres que aquí esto, aquí esto, aquí esto, y es aquí esto, aquí esto, aquí esto, pero en vez de tu día de rodaje, pues en 40 días aquí esto, esto y esto. Entonces creo que también va un poco con el director o con lo que tú te encuentres. Y con lo que decía Víctor, yo creo que la cosa está cambiando un poco, porque yo he hecho algún casting que era como, uy, pues oye, que no soy yo esto. Entonces quiero pensar que están abriéndose un poco ahora las ideas, pero es verdad que de hace un tiempo atrás era un poco de, bueno, pues tú eres esto y como lo sabes hacer muy bien, pues vas a hacer esto.
porque lo También hace muy bien. supongo que tiene que ver con la experiencia y el currículum, me imagino, digo, ¿no? O sea, evidentemente lo que decía Víctor, que yo creo que muchas veces van buscando algo muy concreto, algo que tú ya des de partida, una imagen que ellos han formado y un personaje estándar que ya tienen en la cabeza y no quieren salirse mucho de ahí. Supongo que también, y no lo sé, lo comunico, pero por ejemplo, entiendo, Manolo Solo cuando hace, ay, ¿cómo se llama? Tarde para la ira, es... Sí. ¿Qué hace con la vocecita así? Digo, de repente eso es una apuesta descomunal Ah, sí. y de hecho creo que él, de hecho, lo propuso en un momento dado por alguna cosa que he leído por ahí, que él lo propuso, pero lo propuso medio de coña. Y el director, nada más verlo, dijo, no, quiero eso. O sea, quiero que hagas eso. Y es una cosa una apuesta tremendamente Sí. arriesgada, ¿no? Porque, vamos, yo al menos, para mí es que es uno de mis actores favoritos del cine español. Pero es que es tan radical lo que hace que al principio no pueden no esbozar una sonrisa como diciendo, ¿qué está haciendo este loco ahora? Pero vamos, eso muta a mirarlo con perplejidad y con absoluta adoración 3 segundos más Claro. tarde, ¿no? De decir, madre mía, que de verdad está haciendo esto. También creo que en el cine andaluz concretamente, que llevamos unos años en los que ha habido mucha evolución, mucho cambio, estamos luchando mucho por cambiar los clichés andaluces, que estamos hasta las narices de los clichés. No creo que Vámonos. solo los andaluces, creo que todos estamos muy hartos de los clichés que no tienen sentido. Y en ese sentido, valga la redundancia, creo que directores pues como bueno, ahora será el momento en el que mi memoria me juega una mala pasada. Eh, Alberto Alberto Rodríguez. Rodríguez, perdón mi mala memoria, directores como él, Álvaro Vejines, por ejemplo, hizo una película maravillosa, que yo por eso hice esa peli, porque yo vi la película de Vejines sola en el cine, que era ¿Por qué se frotan las patitas? Una Sí. película musical que la recomiendo porque es brutal. Y es un giro radical, tío, o sea, de apostar por cosas como lo que hace Manolo Solo en esa película, que es una cosa muy loca, desde pues, un género como el musical que hace Vejines, un musical canalla, a un thriller brutal. Entonces, en ese sentido, yo creo que el cine andaluz está siendo valiente y está apostando por cosas diferentes, porque la tele en general es muy homogénea, es todo muy igual, es todo falta colores por todas partes, ¿no? Muchas veces, no siempre, por supuesto. Y también es que los medios y los tiempos pues, son los que tienen. Pero creo que en ese sentido tiene un valor muy importante lo que se está haciendo en Andalucía, ya solamente con cambiar un poquito y dejar de que todo sea en Madrid y se vea una playa, se vea una montaña y se vean otros paisajes, me parece que empezando por ahí ya estamos ganando mucho y se va más en lo que decía Víctor, a ir hacia otro camino, ¿no? Otros paisajes y otros acentos, escuchar el mundo con otra realidad distinta de lo establecido y puramente normalizado, ¿no? O sea, existimos y se pueden contar las mismas historias que se cuentan en otro lado, incluso, bueno, con mucha potencia, ¿no? Desde aquí. Sí, la Trinchera Infinita recientemente, que cuenta Oh, me película. parece maravillosa el trabajazo que hacen todos y bueno, y contar esa historia, ¿no? Que es verdad, desde mi perspectiva siempre hablo, pero es que hay muchas cosas de las que no se han hablado todavía de la realidad de nuestros últimos años, ¿no? Y que muchas veces se escucha como otra peliculita que habla de no sé qué. Bueno, es que habrá que contarlo hasta la sociedad, hasta casi inducir el vómito ya, de verdad, pero porque es verdad que no se ha contado y hay muchísimas realidades desde mi perspectiva, que están y que incluso esta diversidad de personajes, ¿no? Hace no más de 15, 20 años, lo decían en la chirigota de los Yesterday, no, en los Yesterday creo que era, que hablaban de la servidumbre, ¿no? La limpiadora de la casa, que es prácticamente el único personaje que una mujer andaluza casi podía encarnar no hace demasiado tiempo, ¿no? En la serie de Médico de Familia, ¿no? Por ejemplo, la graciosa y la humilde. Cada vez creo que hay más diversidad y el cine andaluz yo creo que ha llegado bueno, lleva mucho tiempo, pero está apostando bastante fuerte, ¿no? Recientemente se ha creado, de hecho, la Academia del Cine de Andalucía, que creo que es una apuesta en firme bastante potente por la defensa y el proteccionismo de
bueno, de una narrativa a lo mejor más personal o tal, pero que tiene la misma validez y de hecho creo que es tanto o igual de importante que cualquier otra cosa que se cuente, ¿no? Sí. También pasa, no sé qué pensaréis, que yo pienso que hay un sector dentro de los productores de televisión y de cine en España que parece que han perdido un poco el contacto con la realidad y parece que voluntariamente se dirigen a un espectador medio al que no quieren violentar en ningún sentido. Creo, por eso lo que habéis dicho de que en la televisión es todo muy, muy homogéneo y tal, es como que no quieren enseñar a un personaje real por si resulta demasiado violento para el espectador. No quieren que todo el mundo hable igual, que todo el mundo se exprese en los mismos códigos, que usen el mismo lenguaje. Y yo creo que eso se nota cuando un productor o un director propician que un actor haga ese trabajo y gracias a eso ves en una película un personaje que dices tú, coño, es que me recuerda a mi vecino, ¿no? Porque se ha producido ese hecho de contactar con la realidad de verdad. Y muchos productores creo que eso no sé por qué. Yo creo que es porque infravaloran al espectador, que el espectador es una frase que se repite mucho, ¿no? El público siempre es más inteligente que nosotros, ¿no? Y hay que darle siempre lo mejor. Y creo que eso es un error, ¿no? Por parte de la industria, creer que el espectador no va a entender Mm. o no, por ejemplo, ¿no? Lo típico de no es que a este actor que siempre ha hecho no sé, de bueno o de persona noble, no le vamos a poner en esta serie haciendo de hijo puta porque a la gente le va a estallar la cabeza. Y es como, yo eso como que no lo entiendo, ¿no? Me parece muy Mm. absurdo y creo, no sé qué pensaréis, que ocurre mucho, ¿no? Completamente. Y de hecho, bueno, yo creo que había un salto sustancial con estas apuestas un poco más de autor, más personales, a través de la llegada de las plataformas. Tú mismo has participado en Malaca, y Malaca a mí me parece que es una apuesta muy guay, que Sí. Televisión Española de repente haya apostado por contar esa historia que tiene que ver con, bueno, con una parte de Málaga que a lo mejor no tiene que ver con la parte vacacional o con esta cosa que siempre se pretende vender de Málaga, sino que tiene que ver con otra realidad de las tantas Sí, existentes en cualquier sitio. Y, por ejemplo, creo que eso se debe también a esta llegada de las plataformas, que de repente se apueste también por una historia más de autor, ¿no? De sí. contar quizás la parte más fea, la parte que no se quiere contar o vender tanto. Y a mí eso me alegró sobremanera, vamos, ver a Salva Reina haciendo ese cambio Correcto. de personaje tan radical, o a mi admiradísimo y queridísimo Nacho Mateos, que Hombre, hacer qué pedazo ese, de personaje, ¿eh? ya ves, Sí, sí, sí. vamos, tu mismo personaje, que me parecen apuestas totalmente muy arriesgadas y que están, o sea, porque a esos personajes los conocemos porque cuando salimos a la calle los vemos. ¿Por qué obviarlo Totalmente. y por qué no contar esa parte de la realidad existente, ¿no? Sí, sí. Bueno, que tú también estás en Malaca, ¿eh, Frank? O sea... Sí, bueno, yo también, también salgo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, la verdad es que yo estoy muy orgulloso de esa serie, tío. Me parece, sobre todo lo que tú dices, una apuesta brutal. Y sobre todo porque yo creo que te genera ese sabor de la secuencia en la que entran en la palmilla por primera vez. O sea, a mí me impactó mucho porque es que es así tal cual. O sea, las mismas caras, los mismos entornos, con toda la crudeza y ojalá eso, en lugar de ser una excepción, fuera una norma, ¿no? La verdad. Sí. Completamente. Pues ha quedado una tarde muy bonita. Yo con respecto a lo que estabais también diciendo antes, y un poco estábamos apuntando, Fran, que me conoce mucho, sabe que yo soy una activista del tema de los acentos, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, es verdad que siempre se había, en mucho tiempo, sobre todo en televisión, se había creado el cliché de que el acento andaluz era o para hacer chistes o para hacer la chacha, pero no podía haber un juez andaluz o no podía haber, y vamos, hablo del andaluz porque quizás es lo que más me toca a mí, pero también hay el cliché del vasco, del gallego, del catalán y de todo. Entonces, de un tiempo a esta parte, me da la sensación de que se está dejando de estigmatizar los acentos y que por fin se le está dando un colorido, porque vivimos en un país con una riqueza tan brutal en ese sentido que yo no puedo Completamente. entender que se ponga una serie de médicos y solo se hable un castellano neutro que le llaman, que no existe además ese castellano neutro, sino que no puede haber esa diversidad,
porque le da mucha más veracidad, le da una riqueza brutal y además creo que a mí, por ejemplo, en mi caso, trabajar con 2 acentos, el andaluz, que luego yo personalmente, como me estáis oyendo, es con el que hablo, con el que yo me identifico a nivel personal, pero yo luego trabajo con el castellano neutro, andaluz, y bueno, luego ya pues lo que me echen, ¿no? Pero para mí, concretamente, no sé qué os ha pasado a vosotros o qué experiencia habéis tenido, pero tener esos 2 acentos de primeras, lo que me ha llevado es a tener más trabajo. O sea, no me han quitado trabajo No. de acentos, me han dado más. Yo trabajé con un profesor, bueno, con un maestro que se llama Fernando Pierna, que Me él encanta. me dio la clave y fue cuando mi cabeza hizo un clic. Dijo, no hay que quitarse el acento, hay que aprender otros. O sea, en la interpretación todo suma. ¿Tú cómo vas a olvidar, cómo ha pasado en las escuelas de arte dramático, sobre todo, que le han obligado a olvidarse el acento hasta tal punto que yo en Arrayán he llegado a coincidir con compañeros que no sabían actuar en andaluz? Porque A mí me ha pasado, ¿eh? no es ninguna broma, lo estoy diciendo completamente en serio. No, no, no. Desde el primer momento que ellos llegan a la interpretación, tienen que actuar sin acento y ya es que han perdido como el centro para hablar con un acento distinto al que no sea el castellano neutro. Con lo cual yo creo que todo suma y que el acento es riqueza y que ojalá veamos muchas series y muchos cines y muchas películas y muchos cortos en los que haya diversidad de acentos, de paisajes y de todo y de historias. Razas de todo, sí. Claro, y bueno, y eso, de razas, por supuesto, porque en España conviven muchísimas, de parejas que no sean solamente heterosexuales, en fin, ya ahí nos metemos en... Porque en esto, Rope, que estás diciendo, hay una cosa que a mí me sigue llamando poderosamente la atención, porque sigue siendo una realidad, aunque yo creo que también se está modificando poco a poco, y es precisamente con vosotras, las actrices. Porque a nosotros es verdad que siempre se nos, bueno, como en la propia sociedad, ¿no? Porque vivimos en una sociedad estructuralmente machista porque los tiempos han sido así, no podemos cambiarlo, y es la realidad. Pero es verdad que a vosotras, históricamente, habéis tenido un tiempo de actrices jóvenes y después actrices madres, ¿no? No hay una época intermedia. Históricamente ha sido así. La pregunta, y lo lanzo así un poco porque de repente caigo, ¿está cambiando eso? ¿De repente hay más trabajo en estas nuevas apuestas de narrativas visuales, de contar con actrices que no encajan dentro del perfil de la princesita o del tal, a pasar a la madre o a la abuela y tal? ¿Creéis que está cambiando un poco, que hay más opciones? Yo no tengo claro del todo si hay más opciones o más... Lo que sí creo es que hay más conciencia y la gente se está empezando a dar cuenta de que no todo es la hija, la madre, la abuela, la novia de... Y se están empezando a hacer otras cosas. Pero creo que hay muchísimo camino. Sí, yo es verdad que sí que noto que a nosotros el tema de... Lo de antes era broma, obviamente, pero a nosotros el tema del físico no nos determina tanto. Pero sí es verdad que a ella se le sigue exigiendo, no sé por qué, eso, como una... Que nosotros podemos tener este careto y no pasa nada, pero ellas tienen que ser más guapas, tener un físico concreto más específico, es una cosa que es una putada porque ves a actrices que son maravillosas y conoces a actrices que son maravillosas, pero porque no tienen un físico que responde a un canon concreto muy absurdo, pues trabajan menos. Y eso es verdad que yo sí que veo que sigue ocurriendo y me parece una puta mierda. Bueno, por otra parte también hay otra cosa que antes no pasaba, que ahora también a los chicos jóvenes sí. se les exige a nivel físico una barbaridad. Cierto es que para cosas muy concretas, ¿no? O sea, para un personaje joven tal, en ese sentido, sí, luego para personajes más... De hecho, lo que tú decías, Víctor, con toda la ironía, el tema también del Instagram y todo esto, Sí. es muy heavy, porque es que han llegado a coger a actores, bueno, actores no, a gente que hace personajes porque tiene seguidores en Instagram. O sea, quiero decir que vivimos en un momento en el que la imagen y lo físico tiene un poder brutal.
Luego, por Sí. otra parte, hay muchos sectores, yo creo, y mucho público que está tan harto de eso que gracias, o sea, se está como radicalizando, ¿no? Buscándolo la imagen a tope y luego también alejándose cada vez más de eso y buscando personajes como más atractivos, como pasa en Malaca, que es que hay personajes con una verdad que parece que te has bajado a eso, a ver con una silla, te has bajado Ujú. a ver lo que pasa en las 3000, ¿no? Total, total. En este Sí, caso sí. en la Palmilla. Pero yo también aquí pienso que yo es que siempre soy como el abogado del diablo, ¿no? Me sale solo, pero sí que creo que también es trabajo nuestro intentar encajar en este nuevo sistema, ¿no? Es verdad que, es decir, obviamente sin llegar al extremo que ha dicho Rocío de que te vayan a coger por tus seguidores, pero sí que creo que por desgracia nosotros sí que tenemos que intentar amoldarnos a esta nueva fórmula Ya. y trabajarnos en las redes sociales. Eso lo tenemos que hacer sí o sí, pero intentando encontrar una vía intermedia y que no cojan a gente como está pasando sin ningún tipo de formación ni nada por los seguidores. Porque, sobre todo porque luego eso se ve en pantalla y repercute en el espectador, que de repente hay una serie que todo está muy bien trabajado, todo encaja muy bien y de Y repente ves ahí algo que no... un parche. Tiene que Total. ver también con la idea del producto que vas a vender, evidentemente, porque alguien serio que quiera hacer... A ver, o sea, evidentemente un youtuber puede ser un maravilloso actor, una maravillosa actriz, eso no lo voy Claro, a poner en duda porque quién soy yo para juzgar eso, ¿no? claro. Pero evidentemente los actores que tenemos una formación y una dedicación plena a lo que hacemos, seguramente si alguien va a hacer un producto serio, cuente más con nosotros que con esas personas. Pero... Pero bueno, sí, es una cosa que está ahí. Ayer mismo recuerdo viendo la tele en un momento dado, no sé en qué cadena así pasando, estaba Juanito Valderrama, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la película, pero digo, siempre ha existido el típico cine muy comercial con Manolo Escobar o con Juanito Valderrama en su tiempo o tal, eh, que, bueno, que lo que buscaban era un público mucho más generalista que no tuviera nada que hacer y voy al cine a ver Juanito Valderrama porque me encanta cómo canta, no cómo actúa. Pues supongo que bueno, que ese es nuestro signo de hoy día, ¿no? Los youtubers, los instagramers y tal, que aparezcan. Bueno, hay gente reciente, ¿no? Santiago Segura que se ha valido mucho de este tipo de personajes para muchas de sus pelis de no hace mucho, ¿no? Total. Yo creo que también tiene un poco que ver con el tipo de actor que tú quieras ser. Si tú quieres tener muchos seguidores, que L'Oreal te pague porque te subas una foto, que mañana te pague no sé quién, pues está muy bien que tú luches por tener medio millón y que las marcas te sigan pagando. Si tú quieres hacer teatro, quieres contar historias comprometidas, quieres hacer cosas más sociales y Instagram te da un poco igual y subes una foto al mes, pues es que tampoco pasa nada. Si es lo que te apetece, lo que te gusta, lo que te hace feliz, oye, bienvenido sea. También es el lugar que tú quieras ocupar. Yo creo que hay actores que no paran de currar y que no tienen ni redes sociales ni Instagram y no pasa nada. Y hay actrices que están subiendo una foto al día y ponen un hashtag de esto todo el rato y tampoco pasa nada. Quiero decir, cada uno pues lo que sienta que tiene que hacer y le haga sentir mejor. Tampoco hay un patrón ni algo que tú digas, mira, que si subo una foto diaria me va... Pues igual sí, igual no, pero hacerlo porque suceda algo es un poco igual frustrante. Yo creo que hay que hacer lo que a cada uno le nazca y le venga en gana y le venga bien y ya está. Como Bravo, bravo. creo que la clave es buscar el equilibrio, ¿no? Claro. Porque al final no podemos ser bobos y es una ventana brutal para mostrar nuestro trabajo, para crear. Hay gente que a través de YouTube o Instagram y tal crean contenidos brutales. Sí que es verdad que en mi caso personal a mí me cuesta encontrar el equilibrio porque yo directamente no tendría redes sociales, porque no me gustan, me aburren, Instagram me parece odioso, lo siento mucho. Y reconozco que a mí personalmente, como actriz, yo tengo todavía que encontrar la manera de sentirme cómoda usando las redes sociales, pero de una manera que encaje con mi personalidad, porque yo, bueno, hay ciertas cosas que no me apetece, no porque las vean mal y bien, no hay nada bueno o malo, simplemente porque no van conmigo, con mi forma de ser, y no me encuentro a gusto haciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, De la una clave manera, es saber usar las herramientas que hay, que son muy positivas, en pro de mostrar tu trabajo.
Completamente, pero, o sea, mira el tiempo que le llevamos dedicando a esta cosa del Instagram, de repente es como la dictadura de las redes sociales, ¿no? Que incluso nos tenemos que justificar más o menos si nos gustan más o menos, si le dedicamos más a nuestro trabajo que a nuestras inquietudes personales, si como personas con cierta exposición pública lo dedicamos para el bien personal o el bien social o público o tal. O sea, están ahí, es verdad que han llegado, supongo que para quedarse. Yo quiero tenerla, y siempre tengo la perspectiva de que vivimos todavía en una especie de pubertad de las redes sociales y que en algún momento maduraremos y las utilizaremos para bien o para mal, pero con cierta madurez y no le haremos tanto caso, igual que yo qué sé, a la prensa, que siempre hay que leer 3, 4 versiones de la noticia para quedarte con una idea propia, quizá, pero bueno, ahí estamos, que le dedicamos demasiado tiempo y bueno, por algún motivo será, ¿no? No sé, nos va quedando poco tiempo. No sé muy bien qué proponeros, pero se me ocurre que, como decía al principio, o creo que lo decía Carolina, hay un clic que te hace pensar en esta cuestión de ser actriz, actor. Os voy a proponer, es una propuesta, no sé, ¿qué película o qué cosa que visteis directamente os puso ya en un brete ahí de decir, qué maravilla, yo algún día me gustaría poder hacer o poder estar en algo así, ya sea a nivel profesional o como juego? ¿Y qué trabajo personal os sentís que os ha catapultado de alguna manera a una forma de entender distinto esto que hacemos? Yo de peli vi Pequeña Miss Sunshine Ay, qué guapa. y dije, además simpaticé mucho con la niña y claro, dije, como que ya sentía que quería hacer cine. Y luego de trabajo, pues es que me lo han preguntado más veces y sinceramente es que no sé elegir, porque te diría los que no me han aportado nada y no te lo voy a decir. Pero en mayor o menor medida siento que todos me han aportado muchísimo. Creo que quizás La Ola me aportó muchísimo, pero porque yo acababa de salir de la escuela, era el Centro Dramático Nacional y me sentía como que iba a cobrar, ¿sabes? Como de decir, hostia, es que yo de verdad tenía 23 años y decía, es que yo lo haría gratis, es que yo pagaría por estar haciendo esto. Entonces creo que ahí me hizo clic algo y de repente pues me sentí como muy plena, muy llena y muy ahí, pero de manera personal es que todos me han tocado en mayor o menor medida y hay algunos que nada, que digo pues al currículum y next. Yo en mi caso recuerdo 2 sensaciones que tuve, que no tienen tanto que ver con un trabajo concreto, con una película o con algo, pero lo igual que voy a decir una tontería, ¿eh? Pero pues en primero de primaria o algo así hicimos una función de teatro, la típica, yo hacía de Sol. Sí que recuerdo la sensación como de abrirse el telón. Nosotros estábamos esperando de abrirse el telón para hacer... y la sensación me pareció brutal. O sea, un recuerdo que tengo como de algo que me fascinó. Y luego en otro teatro que hay en Priego, que volví a actuar con la obra que hicimos con Emilio Gutiérrez Cava, después del ensayo, se llamaba. Cuando entré por primera vez en teatro por dentro y vi todo, el escenario, la escena, todo, me pareció como brutal. Yo no sabía qué era, pero claro, ya estaba como encaminada a que ese era iba a ser mi profesión. Y luego pues siempre yo me encantaba ver videoclip, claro, cuando antiguamente grabábamos en VHS los videoclip y me prendía las coreografías, o sea, era algo como mucha necesidad de hacer, todavía no sabía que era más relacionado con la interpretación, pero fue más el contacto con el teatro de una manera, ya ves tú, de colegio, imagínate. Fue algo de una sensación que sabía que quería tener. Uh-huh. Yo es que siempre he sido imbécil, desde que nací he sido... Eso es un don que no todos tienen y es maravilloso, Víctor. Esto está muy Rope y bien. yo esto lo hablamos mucho. Sí, El don de la imbecilidad es... sí recuerdo las películas de Jim Carrey, las de Ace Ventura,
yo creo que a los niños imbéciles nos marcó, o sea, esa forma de hacer porque además era muy teatral el tío. Esa forma de esa presencia, esa forma de estar, esa exageración y ese todo. Yo creo que a todos nos despertó una chispa que luego eso se ha transformado, obviamente, en algo más complejo y más serio, pero yo creo que eso es un primer impulso, además de mucha gente. Yo lo hablo con muchos actores y ese hombre ha marcado a generaciones enteras de payasos profundos, que luego nos hemos hecho payasos más serios, pero Payaso al fin y al cabo. sí, totalmente. Sí, sí. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Era Y, una no, y película? como trabajo personal, algo, un trabajo tuyo concreto que a lo mejor te haya puesto como decir, hostia, hasta aquí estaba llegando o estaba haciendo estas cosas por cierta inercia, pero a partir de este punto tienen, no sé, Pues mira, alguna sensación. yo no soy de los que me juzgo con severidad ni nada. Yo, en ese sentido, soy como un electricista, ¿no? Que llega a tu casa, te hace el arreglo y se va, y yo no pienso nunca en... Pero sí que hay una cosa de la que estoy muy orgulloso, que es la web serie Málaga Narcos, porque es una serie que me grabé yo con el móvil, que hago como 12 personajes o así, y que fue la que vieron los productores de Malaca, lo vieron, y a raíz de eso me hicieron la prueba. Pero sobre todo porque yo creo que eh, es un buen ejemplo de lo que tendríamos que hacer todos, en el sentido de que era yo, mi móvil, lo monté yo, o sea, me lo hice yo todo. Y yo creo que eso a mucha gente le da como pudor hacer eso porque creen que va, no sé, hay como una especie de miedo a hacer tus cosas porque vaya a quedar muy cutre o porque vaya no sé qué. Y yo creo que todo lo contrario, que sobre todo hoy en día que tenemos tantos medios para hacerte tú tus cosas, todo el mundo tendría que hacer algo así, ¿verdad? En lugar de esperar a que te Totalmente. llamen y todo eso. Y es curioso porque esto que estoy diciendo quizás sea una burrada porque, como todos, ¿no? Pues yo he hecho teatro, he hecho Siglo de Oro, he hecho no sé qué, he hecho cosas, pero y suena como a insulto, parece, que lo que más me guste de mi trabajo sea una webserie de mierda que me hice con el móvil. Pero, no sé, pero tiene algo muy especial y es precisamente eso, ¿no? Que muchas veces tiene más valor algo en lo que tú crees, ¿no? Algo que hagas tú y en lo que creas tiene muchas veces más valor que otros trabajos en los que te paguen más dinero o que tengan más repercusión o lo que sea. Total, tiene que significar para ti, claro, más que... estoy de acuerdo y me mola que hayas dicho eso porque a mí me pasaba un poco, que no sé si lo has enfocado por ahí, pero a mí me pasaba un poco como que incluso para grabarme el videobook yo sentía que tenía que estar preparado para empezar a grabarme ciertas escenas porque no sabía si iban a ser lo suficientemente buenas para que las viera alguien. Y es como, ¿qué dices? ¿Qué haces? Hazla y ya Y está, ya ya después veremos. juzgaremos y ya después veremos, pero sin hacerla, ¿cómo vas a saber si estás preparado o no estás Claro, preparado para grabarte una escena? Que ya ves tú qué delito es ese, ¿no? Pero total. bueno, Y porque es imposible, y esto lo dicen incluso también los productores y tal, es imposible predecir qué le va a gustar o no al público. Claro, claro. Es un misterio absoluto. totalmente. Eso Pues sí. yo, así como película que me llamara poderosamente la atención, que me cambiara la forma de ver el cine, está Magnolia. Y Oh, en su punto español, que no tiene nada que ver, pero para mí fue una forma de ver el cine muy distinta y que tiene que ver con el riesgo, fue Arrebato, de Elías Zulueta. Es hostia, una película muy hostia. rara que no conoce casi nadie y es Sí, una sí. barbaridad de rara, pero es una genialidad. A Almodóvar le encanta esa película. La menciona un Sí, montón. Sí, sí, no sí. lo sabía, pero Le encanta. vamos, a mí me fascina. Me parece una película de terror y de amor al cine a la par, no sé, es maravillosa. Película. Y como trabajo personal, posiblemente Un cuerpo en algún lugar, que es una obra de Ah, teatro de Gon Ramos, que de hecho ensayamos aquí en mi pueblo. Estuvimos haciendo un proceso de investigación aquí y que bueno, que aparte de darme las alas más absolutas en la creación y el sentir que el actor no solo es ese muñeco al que se le es capaz de dirigir, sino que tiene una participación importante en la creación, también es la que me ha permitido después también hacer otra serie de trabajos muy interesantes, ¿no? Así que, bueno. Bueno, Y pues no, bueno, yo quería hacer un breve apunte porque muchas veces mitificamos mucho el teatro, por ejemplo, ¿no? Y parece que en tele no se pueden hacer cosas buenas o en cine, tal, no sé cuánto. Y el trabajo con la cámara es una brutalidad. Cuando de repente encuentras con un director que tiene ideas claras, que quiere
hacer cosas interesantes, y a lo mejor el teatro puede estar en un proyecto que sea un coñazo y que cada vez lo mismo, cada día digan, no puedo con esto, por Dios. O sea que hay que desmitificar también el teatro y todo, el cine, la televisión, hay que desmitificar todo en general. Pero bueno, yo con respecto a lo que decía último, lo último que yo he hecho, que es una cosa que se va a estrenar en Movistar, que no me dejan contar nada, pero bueno, cuando salga, pues me imagino que si alguien lo ve, me acordará que era de eso, ¿no? Es una serie de 4 capítulos y yo tengo la suerte de participar en uno de ellos haciendo de un personaje histórico, y ha sido la experiencia de justo lo que estaba diciendo, ¿no? De un trabajo con la cámara tan bonito, tan especial, de tener con el operador de cámara que ajustar cosas que es como si estuvieras bailando, o sea, de tener que marcar movimientos, y es como si casi se estuviera produciendo un baile entre vosotros. Y yo ese último trabajo que he hecho, la verdad que ha sido como algo que me ha, de cierta manera, reconciliado con la televisión, con el trabajo con la cámara, que a veces parece como que nos molesta, y ha sido algo que me da mucha satisfacción, y sobre todo, que no sé si alguna vez lo habéis hecho y me gustaría saber vuestra opinión si tenemos tiempo, un personaje histórico, que yo era la primera vez que lo hacía y de repente, hostia, la responsabilidad de saber que tú estás representando a alguien de verdad, que ya no es una creación tuya, sino un personaje que ha existido, pues también es algo súper potente. Bravo. Yo me uno a lo que ha dicho Rocío de desmitificar y subo la apuesta. Desmitifiquemos también nuestro oficio, que aunque es maravilloso y es fundamental para la sociedad, no es más importante que ningún otro. O sea, el panadero de la esquina es igual de fundamental que nosotros. Me ha encantado el símil que has hecho con el electricista, porque en parte, bueno, es eso, es verdad que a nosotros nos nutre y cada uno se mira su ombligo, y es verdad que es muy bonito, pero efectivamente no tiene más que otra profesión. Total, y aunque una gran mayoría de profesionales cuando hablan lo hacen muy acertadamente, sí que últimamente, sobre todo ahora con lo del COVID y tal, veo a mucha gente de nuestro sector que hablan y parecen que es que lo nuestro fuera lo mejor del mundo y no sé, es igual de importante que cualquier otro trabajo. Y eso. Bravo. Bravo Bueno, tú. pues nada, personitas, ha sido un maravilloso e inmenso placer compartir este café fake con vosotros, charlando de nuestra profesión, y nada, espero que haya sido del gusto de los que hayan querido soportar los egos, que no, que aquí estamos bajitos de ego, creo yo. Por cierto, se me ha venido, perdona que te corte, Fran, perdona, se me ha venido una idea porque hemos estado hablando del tema. Si alguien quiere alguna vez distinguir de una forma clara lo que es un actor guay de un actor no guay, que le pida que mueva una caja. En un rodaje dile, oye, fulano, ¿te importa mover? Ole. Si lo hace porque está acostumbrado, es que es genial. Si se queda sentado y dice, no, ese no es mi trabajo, que se vaya a tomar por saco. Oye, Fuera de... una propuesta también, que el año que viene, que ojalá que todo esto haya desaparecido, esta mierda del COVID, que nos inviten in situ, ¿no?, al festival, y que la gente nos pueda visitar, porque nosotros estamos aquí hablando sobre lo que creemos que puede, así que nada, ahí lanzo el guante Eso. para que el año que viene sea presencial y podamos tener un contacto con la gente, que eso es lo bonito de estas cosas. Igualmente, mira, yo me sumo. Rope y yo estamos dispuestos incluso para el de este del 24 horas. O sea que si podemos y tal, encantado de la vida. Pues sí. Bueno, pues ahora sí, sin que Víctor me corte, que ya va bien. Que nada, que ha sido un placerazo compartir este ratito con vosotros cuatro y con todas las personas que estén viendo esto, y espero que, bueno, que haya sido de provecho y más allá de un coñazo hayamos podido aportar algo de luz, o un abracito, un apoyo, lo que sea en la cabeza de alguien. Que nada, os propongo que hagamos así como para rollo Star Trek, para cortar. Y que seáis muy felices y que todo vaya muy bien. Chao, guapo. Chao. Chao.